Grabar. Listo. Bien. Bueno, vamos a comenzar lo que sería la introducción a lo que vamos a ver en química biológica en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Esto es un pantallazo de lo que después nos vamos a extender un poquito más cuando empecemos la materia. Dentro de la tabla periódica que ustedes tienen ahí, muy pocos son los elementos que están ayudando o constituyendo o a veces atravesando, ¿no?, parte de la vida orgánica de todos los seres vivos, ¿sí? Hay distintas corrientes que ya les había hablado, que hablaban de que el origen de la vida se daba en el agua por la formación de, por ejemplo, la teoría de Oparín, de urea, que es un compuesto que tiene carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Los bioelementos principales, ¿sí? Pero hay otros elementos que constituyen también la vida orgánica y que son tan importantes como los bioelementos que acabo de mencionar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que uno de los elementos que tenemos en la vida orgánica, que tenemos todos los mamíferos, es el sodio, ¿sí? Otro es el potasio. Son metales alcalinos que se ionizan, es decir, han perdido un electrón en estado ionizado y forman parte de compartimientos. Por ejemplo, el sodio tiene la prioridad del extracelular, mientras que el potasio tiene la prioridad en el intracelular. ¿Qué quiere decir tener la prioridad? Que en realidad no es que no tengamos sodio dentro de la célula, sí tenemos, pero en una baja concentración. En cambio, el potasio se encuentra más concentrado dentro de la célula que fuera de ella, ¿sí? Ahora, esto hace de que justamente como los elementos, en este caso el sodio y el potasio, están en estado iónico, están cargados, haya un potencial de membrana. Es decir, que la carga eléctrica dentro y fuera de la célula es distinta. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver transporte, porque el transporte a través de sustancias que atraviesan la membrana muchas veces depende de estas diferencias de carga eléctrica, ¿sí? Y también depende, por ejemplo, dependen procesos como por ejemplo las células que son autoexcitables como las del corazón, o los potenciales que se disparan a través de la membrana de la célula neuronal, que esto produce, por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso mediante la sinapsis, ¿sí? Todas cosas que van a ver en anatomía y en fisiología. Pero por eso lo tomo como contexto, como un, digamos, retrato, para poder después introducirlos en la importancia de estos elementos dentro de la vida orgánica. Bien. ¿Cómo los podemos clasificar? A ver, cuando uno clasifica en biología, generalmente trata de separar, que es una cuestión de forma en realidad, ¿sí? Después van a tener justamente un texto para leer para la próxima clase y una actividad para hacer, que es justamente biología una cuestión de formas, ¿sí? Porque justamente ese texto nos dice cuál es la diferencia entre una bacteria, una planta y un hombre, ¿sí? Sí, hay diferencias, pero también hay semejanzas. Entonces, en esas semejanzas, justamente, estos elementos son los que vamos a encontrar en la vida orgánica. Y la clasificación de primarios, secundarios y oligoelementos depende únicamente de la frecuencia con la cual, ¿sí?, se presentan en la célula, ¿sí? Los primarios son los que conforman todas las biomoléculas principales. Los secundarios ayudan a cierto tipo de procesos, como por ejemplo el transporte de membrana y la diferencia electroquímica que hay en la membrana. Y los oligoelementos vamos a ver que participan en algunas funciones principales, como por ejemplo las vitaminas o las coenzimas, ¿sí? Ya vamos a llegar a todo esto. Bien. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios son
principalmente el carbono, a pesar de que está segundo ahí, ¿sí? Porque el carbono es el bioelemento principal que le da toda la estructura a la vida orgánica. El carbono presenta una estructura, de alguna manera, tetravalente, es decir, 4 enlaces, en una forma en la cual este elemento se ubica en un carácter central, en un tetraedro, y esto hace que los otros elementos que lo acompañan, o el mismo carbono cuando se enlace, forma estas estructuras espaciales que justamente le dan la versatilidad que tiene el carbono para formar estructuras muy grandes, como por ejemplo las proteínas, ¿sí? Le siguen el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno principalmente, ¿sí? Vamos a ver después que, por ejemplo, las primeras biomoléculas, o más sencillas, que son los azúcares o hidratos de carbono, están conformados generalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Los lípidos también, pero en las proteínas ya se agrega el nitrógeno. De ahí que ustedes capaz que en la secundaria han escuchado esa palabra chon, ¿sí? De carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? ¿Quiénes se agregan en la vida orgánica? El azufre se agrega formando parte de 2 aminoácidos, la cisteína y la metionina, y el fósforo se agrega en los ácidos nucleicos, en el ácido desoxirribonucleico, ADN, y en el ácido ribonucleico, ARN, ya que conforman los nucleótidos que están dados por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, y un grupo fosfato. Y ahí entra el fósforo. ¿Estamos claros hasta acá? Es decir que cuando uno quiera tratar de hacer algunas diferencias y similitudes para poder estudiar, recuerden esto que yo le estoy diciendo ahora, ¿sí? Generalmente cuando uno habla de glúcidos o de lípidos, a pesar de que en los glúcidos, ojo, en los lípidos, perdón, aparece el nitrógeno y aparece el fósforo, por ejemplo en los fosfolípidos, son excepciones. Pero en cambio, si yo hablo de una proteína, un aminoácido tiene carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Todos tienen eso. No hay ningún aminoácido que no tenga estos 4 bioelementos, ¿sí? Y cuando paso a los ácidos nucleicos, en realidad se reemplaza el azufre por el fósforo. Esa es la diferencia. Es decir, no hay ácidos nucleicos que tengan azufre, ¿sí? Como no hay aminoácidos que tengan fósforo. Esa diferencia es fundamental porque cuando se quiso vislumbrar cuál era la molécula responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios, el experimento de Nesselstall hace de que justamente, ¿sí?, cuando se hace la replicación del ADN, el fósforo radiactivo es el que queda marcando las nuevas cadenas de nucleótidos y no el nitrógeno. Entonces, esa diferencia fue fundamental para decidir cuál era la molécula que se encargaba de la transmisión hereditaria, ¿sí? Un experimento de los años 50 y pico, pero fíjense que le dio pie al mundo científico para decidirse si eran las proteínas o los ácidos nucleicos los que transmitían los caracteres hereditarios, ¿sí? Bien. Bioelementos secundarios. Que sean secundarios no quiere decir que sean menos importantes. Que sean secundarios quiere decir que no conforman a las biomoléculas, pero sí ayudan e intervienen en procesos ulteriormente importantes en la célula. El sodio, por ejemplo, como les dije recién, fíjense una cosa curiosa. Los que mostré recién, si siguen la filmina, estos que mostré recién, no están ionizados. Ahora vamos a ver por qué no están ionizados. Hay una razón por la cual estos elementos en el estado orgánico no estén ionizados, ¿sí?, que no estén con carga. En cambio estos, si ustedes se fijan, sí tienen carga. La carga depende de los electrones cedidos
o de alguna manera tomados. En los 4 primeros, si ustedes lo ven, hay carga positiva. ¿Qué quiere decir que haya carga positiva? Que se han perdido electrones. Tantos electrones como la carga que lleva el elemento. Ejemplo, el sodio, con esa carga positiva, implica que perdió un electrón. El potasio también perdió un electrón. Pero el magnesio perdió 2, igual que el calcio. Y en el caso del cloruro no perdió, tomó un electrón. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué depende que pierda o que gane electrones? Eso depende fundamentalmente de si el elemento es un metal o es un no metal. Los metales tienden a ceder electrones, pues los tienen disponibles en su última capa de valencia y libres. En cambio, los no metales los tienden a tomar de otros elementos. Y ahí se dan los enlaces químicos como en enlace iónico, en donde un elemento pierde uno o más electrones y otro elemento puede ganar uno o más electrones. Es decir, un elemento se oxida y el otro se reduce, ¿sí? Importancia de estos elementos. El sodio, como les dije hoy, tiene prácticamente un papel fundamental en el transporte y en el cotransporte de sustancias a través de la membrana. Es indispensable para mantener la osmolaridad, porque, por ejemplo, si ustedes fíjense, es muy común que si una persona está deshidratada, ¿sí?, generalmente se la hidrata, pero también se le da sodio para retener ahora el agua de hidratación, ¿sí? Se le da en menor cantidad, porque ha perdido sodio obviamente, pero se reponen los electrolitos, ¿sí? Por ejemplo, en un proceso diarreico, una diarrea osmótica, generalmente se pierden electrolitos, también se pierde agua, pero hay que recomponer todo digamos, el estado, tanto el agua como los electrolitos. El potasio tiene un papel fundamental en el intracelular, en cambio el sodio en el extracelular. ¿Qué quiere decir papel? Si yo tomo una célula y mido la concentración de potasio en el interior de la célula, es mucho mayor que en el exterior. ¿Qué quiere decir la concentración? La cantidad de iones potasio por litro de solución. Generalmente se miden en moles o en miliosmoles. En cambio, el sodio tiene un papel fundamental en el extracelular. Eso no implica que dentro de la célula no haya sodio y que fuera de la célula no haya potasio. Sí lo hay, pero en concentraciones totalmente distintas. Esto mantiene lo que se llama el gradiente químico, porque las sustancias siempre se mueven a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir esto? De donde están más concentradas a donde están más diluidas, ¿sí? O sea, el sodio va a tender a entrar y el potasio va a tender a salir, ¿sí? Magnesio. El magnesio es muy importante como un cofactor enzimático, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar que cuando un deportista se acalambra, tiene calambres seguidos por generalmente un desgaste o un cansancio muscular, se le recomienda que ingiera magnesio. Por ejemplo, el Veroca, que tiene magnesio, o alimentos que tienen magnesio, ¿sí?, para generalmente poder disminuir el tenor en los calambres. El calcio participa en muchos procesos. Puede participar generalmente en la formación de piezas óseas, como fosfato de calcio, por ejemplo. En los animales lo vemos mucho, generalmente en las caparazones y nosotros en el hueso, ¿sí? En la dentición, el calcio también es muy importante. Por eso en las personas mayores se les da calcio para evitar una enfermedad que se llama osteoporosis, cuando el hueso comienza a perder contextura, a polillarse, ¿sí? Y además el calcio interviene fundamentalmente en el proceso de contracción muscular. Eso ya lo van a ver cuando lleguen a la parte de anatomía y la parte de fisiología, que para que actina y miosina, que son 2 proteínas, puedan dar la contracción muscular, hay que liberar calcio del retículo sarcoplásmico celular, ¿sí? Aumentar la concentración de calcio dentro de la célula. Bien. Y el cloro, como cloruro, que está ahí,
por eso ha ganado un electrón, es el principal anión extracelular, ¿sí? Generalmente se intercambia con bicarbonato para mantener la electroneutralidad de la membrana plasmática. Es muy importante el cloro. ¿Nosotros con qué consumimos cloruro de sodio? ¿Con qué elemento? En las comidas. La sal. La sal. La sal. La sal. El cloruro de sodio. La sal. ¿Sí? Ustedes fíjense que, por ejemplo, un hipertenso, generalmente, ¿qué se hace cuando una persona es hipertensa? ¿Qué le dice el médico? Que no tiene que consumir. Dejar de consumir Que sal. no consuma Dejar sodio. de consumir Consumir sal. menos cantidad de sal, ¿sí? Porque al ser hipertenso, normalmente esto aumenta la presión arterial y esto puede generar, por ejemplo, un ACV o un problema a nivel vascular. Entonces, generalmente se lo restringe en sal, ¿sí? Bien. Oligoelementos o elementos traza, lo van a encontrar así en los libros. ¿Qué son? Son elementos que ya encontramos en menor concentración y que pueden aparecer en algunas especies animales y en otras no. Por ejemplo, el manganeso, como un cofactor enzimático, nosotros sí lo tenemos. El hierro es fundamental para nosotros. ¿En qué molécula tenemos hierro? Los glóbulos rojos. Pero sí, pero ¿en qué molécula? Están en los glóbulos rojos, muy bien, pero ¿en qué molécula? La mioglobina. ¿En la mio o en la hemoglobina? Hemoglobina. La hemoglobina, sí, las dos, pero fundamentalmente el ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene estructura cuaternaria, tiene 4 anillos porfirínicos y en cada anillo tiene un átomo de hierro. ¿Qué hace el hierro? El hierro se puede oxidar y reducir, y de esa forma transporta el oxígeno hacia los tejidos y devuelve el dióxido de carbono de los tejidos hacia el pulmón para ser expelido con la expiración. ¿Está claro? Es fundamental el hierro. Por eso hay personas que cuando tienen una menor cantidad de hierro en los depósitos, o que hay proteínas que no transportan correctamente el hierro, porque faltan, por ejemplo, la transferrina, ¿sí? Generalmente esas personas comienzan a sufrir una anemia ferropénica. ¿Por qué ferropénica? Porque justamente el hierro en sangre está disminuido, ¿sí? Es una patología muy común, ¿sí? Cuando generalmente hay una mala absorción de hierro a nivel intestinal. Bien. Cobalto. El cobalto puede estar como un cofactor enzimático, igual que el cobre, igual que el zinc. ¿Sí? El cobre es fundamental para generalmente los que hacen alto rendimiento, porque, en ejercitación obviamente, ¿no? Porque las enzimas trabajan con cobre, necesitan el cobre como un cofactor enzimático. Y algunas variables, que algunas especies están, en otras no, como el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno, el yodo. ¿Nosotros tenemos yodo? ¿Hay moléculas nuestras que tienen yodo dentro de la molécula? ¿Qué les parece? No. ¿No? Nosotros tenemos hormonas que metabólicamente son activas y que regulan el metabolismo interdiario. Uno es ¿Tiene algo la que ver con el desarrollo? triiodotironina y la otra es la tetraiodotirosina. T3 y T4, hormonas tiroideas, tienen yodo, ¿sí? Captan el yodo de los alimentos y por una serie digamos, de rutas metabólicas, estas hormonas son las que se encargan de regular el metabolismo celular, ¿sí? No sé si alguien quiso aportar algo. Digan, vamos, no se callen. No, ya está. Eso, bien. Pero T3 y T4 son hormonas tiroideas que tienen, la T3 tiene 3 átomos de yodo y la T4 tiene 4 átomos de yodo, ¿sí? Hay otros elementos como el silicio, que es muy variable, aparece solamente en algunas especies, ¿sí? ¿Saben lo que es el silicio? A nivel ambiental. No. Arena. No. La arena es silicio, ¿sí? La arena que tenemos en la playa es silicio.
Es más, fíjense que es un elemento que está encima del carbono, y hay en el Curtis Barnes, un libro de biología, hay un ensayo muy claro de por qué el carbono sí y el silicio no. Porque el carbono está encima del silicio, es más chico. Y por una cuestión de tamaño, lo ha reemplazado en la vida orgánica, ¿sí? Bien. Características de los primarios, ¿sí? Primero, no son los que de alguna manera más abundan, ¿sí?, en la capa terrestre. Generalmente algunos los vamos a encontrar en la atmósfera. El oxígeno, por ejemplo, es un caso, o el nitrógeno, son casos particulares, ¿sí?, o el hidrógeno. Pero fíjense que el carbono, que es el que le da toda la estructura a la vida orgánica, se presenta en dos maneras: grafito y diamante, ¿sí? Dos variables alotrópicas, ¿sí? Totalmente distintas, pero los dos son carbono, ¿sí? Si la mina de lápiz, que es el grafito, ¿sí?, y el diamante, que se extrae en las minas de diamante, por ejemplo en África, ¿sí?, es el mismo elemento, es carbono. Es una variable alotrópica, es otra forma que se da en condiciones de presión y temperatura distintas, ¿sí? Y el carbono ha sido el sillar de toda la vida orgánica, por justamente la forma de poder enlazarse a cuatro elementos distintos, ¿sí?, a cuatro elementos distintos, o hacer largas cadenas carbonadas, ya sean lineales, cíclicas, ramificadas, etcétera, que le dan justamente esta versatilidad que lo pone como el primer elemento en la lista de los bioelementos que conforman la vida orgánica. Los que le siguen, obviamente, son el oxígeno y el hidrógeno principalmente, ¿sí? El oxígeno se une generalmente al carbono por enlaces simples, enlaces dobles, ¿sí? Y el nitrógeno, que no está ahí, generalmente aparece ya en las proteínas y en algunos fosfolípidos, en donde se une por generalmente enlaces dobles y en algún caso en enlaces triples con el carbono. De que el carbono, como Perdón. presenta cuatro, sí. No, que dijiste que el carbono era el primer elemento que conformaba la vida humana, pero el primer, ¿te referís a primer como principal o primer como primero, o sea, de primero? No, principal. Como que, Claro, digamos, no habría vida orgánica si no hay carbono. ¿Se entiende esto? claro. Porque el carbono, a ver, lo voy a explicar más sencillo. ¿Vieron los tipos de modelos de juegos que a veces tienen los Block y los Rusty? No sé si han jugado alguna vez con eso, ¿sí? Que forman estructuras. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un edificio o hacer, qué sé yo, un puente, ¿sí? ¿Qué hago? Voy colocando piezas y tengo que colocar una pieza central que tenga cuatro, digamos, Y tipos. que coincida con el Claro, otro. cuatro para poder seguir, ¿no? Y así empiezo a hacer desde adentro hacia afuera la estructura. Bueno, ese sería el carbono, porque me deja seguir creciendo, ¿está? Después, obviamente, como el oxígeno tiene dos enlaces, y o bien puede hacer un puente con dos carbonos, o de esta manera o de esta manera, o bien puede terminar un lugar en donde hay dos espacios libres. El nitrógeno tiene uno, dos o tres formas de enlazarse. Y el hidrógeno, como tiene una sola, es la que hace de relleno de todo. Por eso cuando uno habla de hidrocarburos, ¿qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos, ¿qué tienen? No tienen agua, justamente. Tienen carbono y ¿quién? Y hidrógeno. ¿se entiende esto? Tienen carbono e hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el metano, que es el gas de la cocina, es carbono e hidrógeno 4. Cada enlace que le tiene que completar al carbono está completo por cada hidrógeno, ¿sí? Generalmente los hidrocarburos son los combustibles que utiliza el hombre, tanto para moverse como para la industria, ¿sí? Antiguamente, ¿qué se usaba como combustible? Antes de poder descubrir el petróleo. Como combustible, ¿eh? ¿Qué era carbón? No. No. ¿Carbón? O sea, la leña, el carbón, eso sí, pero como
combustible. Vapor, ¿no era? No, Gas. aceite. No sé, ay, no Aceite me de sale. ballena. ¿Sí? Si uno ve películas de hace 300 años atrás, ¿sí? 1700 y pico, uno ve que generalmente los candiles se encendían con aceite de ballena. Por eso la predación tan grande que hubo de ballenas. Eso fue reemplazado luego por el petróleo, obviamente. Y después por el gas natural. ¿Sí? Bien, ahora, para unirse, normalmente lo hacen por fenómenos en los cuales los enlaces generalmente son covalentes, ¿sí? Y dentro de la célula, los procesos metabólicos hacen que generalmente el carbono comience a oxidarse, a perder electrones y a ceder de esta manera energía. Ese es el secreto. Por eso nosotros somos organismos que nos definimos como heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos nutrientes para poder sobrevivir, ¿sí? Los autótrofos, que son las plantas, toman la energía del sol y por el fenómeno de fotosíntesis logran con el dióxido de carbono que está en la atmósfera y el agua formar esqueletos carbonados como por ejemplo la glucosa, ¿sí? Nosotros hacemos el proceso inverso. Por eso yo les dije que la clase pasada nosotros aumentamos la entropía, ¿sí? Porque lo que hacemos es consumimos los nutrientes, ¿sí? Y de esa forma formamos desechos. Nosotros cuando expiramos, ¿qué expiramos? Agua y dióxido de carbono. ¿De dónde proviene el dióxido de carbono? De la oxidación de los alimentos. Por eso ahí abajo dice procesos de óxido-reducción. ¿Está claro esto? La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia. Vamos a ver en la materia que hay sustancias que pierden electrones para que otros las puedan ganar y las puedan ceder para formar energía, ¿sí? Fíjense, carbono, hidrógeno y oxígeno son elementos muy chiquitos, ¿sí? Y tienen generalmente una variabilidad. Por ejemplo, el oxígeno puede actuar con estado de oxidación -1, -2. El carbono puede actuar con estado de oxidación que van desde el +4 al -4, etc. Y así pueden hacer enlaces covalentes. Que recuerden de lo que vieron en la secundaria, algunos que hicieron química, el enlace covalente implica poder compartir electrones, solapar orbitales electrónicos, ¿sí? Cuando uno dice enlace covalente, está hablando de que los enlaces, ¿sí?, hacen de que se compartan electrones entre dos átomos o más, ¿sí? Bien. Bioelementos y biomoléculas. ¿Por qué está puesta la flecha así? Porque a partir de los bioelementos principales se comienzan a formar las biomoléculas, ¿sí? Como les dije recién, el carbono es el principal que forma esqueletos carbonados, con lo cual comienzan a aparecer las primeras biomoléculas, o las más sencillas, que son los hidratos de carbono. Acá tenemos una lista, fíjense. Cuando uno habla de moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas, el agua es una molécula inorgánica, el dióxido de carbono es inorgánico, porque es un producto de desecho, y las sales minerales también son inorgánicos. Orgánicos son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Recuerden esto. Entonces, cuando uno clasifica las moléculas orgánicas, decimos glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, es lo mismo. Lípidos o grasas, es lo mismo. Proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Estos grupos están puestos, yo creo que también así,
en los libros y generalmente cuando uno los toma como un ejemplo para dictar una clase, en carácter de importancia, ¿sí? Porque fíjense que los más importantes son los ácidos nucleicos, ¿sí? Porque son los que le dan origen a las proteínas, y los otros dos, en realidad, son sustancias de reserva. Ahí tienen, ¿ven? Es lo mismo. Bien, ¿cuáles son las funciones? Esto va a ser un pantallazo porque lo vamos a ver en la materia después. Glúcidos y lípidos. Los glúcidos, hidratos de carbono, son los que de alguna manera nos van a dar una estructura de reserva energética a corto plazo. Nosotros consumimos, por ejemplo, galletitas, pan, arroz, cualquier tipo de estructura que tenga almidón. Podemos consumir azúcar de mesa, que es sacarosa. Podemos consumir miel, que tiene una cantidad muy variada de monosacáridos, es decir, estructuras simples, ¿sí?, de hidratos de carbono. Profe, Sí, ¿estos son a corto plazo el tipo de energía sí, que te da? ahora voy a llegar a eso. Y nuestro organismo, automáticamente, cualquier cosa la va a transformar en glucosa, ¿sí? El almidón lo va a degradar, la sacarosa la va a cortar en fructosa y glucosa, y la fructosa la va a transformar en glucosa, ¿sí? Y cualquier monosacárido que entra en el organismo se va a transformar en glucosa. ¿Por qué? Porque una vez que aumenta la glucosa en sangre, luego de ser absorbida por el intestino, ¿sí? Esto no me voy a detallar porque lo van a ver en la materia después, ¿sí? Hago cortito el cuento. Hay una hormona polipeptídica que es la insulina, ya la mencioné en la clase pasada, que es la que regula los hidratos de carbono. ¿Sí? Justamente lo que va a hacer es hacer que la glucosa que aumentó en sangre ahora pueda ser captada por las células que necesitan glucosa. ¿Sí? Todas. Fundamentalmente las células hepáticas y las células musculares. ¿Por qué? Porque pueden almacenar la glucosa y transformarla en glucógeno. El glucógeno es un polisacárido. ¿Por qué poli? Porque es la unión de muchas glucosas, como si fuera un ovillo, que se almacena con agua, pues eso es muy importante, y que es una estructura de reserva, sí, a corto plazo. Ejemplo, si ustedes hacen alto rendimiento deportivo, les van a decir que los 3 días anteriores consuman ¿qué? Carbohidratos. Azúcar. Carbohidratos, pastas, por ejemplo. ¿Está? Mm. ¿Para qué? Para que carguen las reservas de hidratos de carbono en forma de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo, ¿sí? Ahora, si hacen un triatlón, por ejemplo, en los primeros momentos de la competencia, el hígado, ¿sí?, puede soltar al torrente circulatorio glucosa, el músculo no. La tiene que usar in situ. Ya vamos a ver por qué. ¿Está? Y ahí la glucosa va a bajar. Por eso generalmente en los triatlones hay postas en los que les dan bebidas azucaradas para poder aumentar la glucosa en sangre nuevamente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero es una reserva a corto plazo. ¿Sí? Más si ese es el alto rendimiento. Bien. Los lípidos son reserva a mediano plazo. De ahí que todos los mamíferos, ¿sí?, aumentamos la capa grasa del tejido adiposo. Es más, los animales que hibernan, ¿qué quiere decir que hibernan? Que parte de su tiempo van a bajar su tasa metabólica y van a dormir. ¿Por qué les parece que hacen esto?
El ejemplo clásico son los osos. ¿Por qué les parece? Que un Como animal, reserva de energía. ¿pero por qué hace eso? Y pues lo tiene de reserva, o sea, va a estar mucho tiempo No, invernando, Mm. capaz que por tiene, el- claro. tiene de más. ¿Pero por O qué sea, va hiberna? usando eso. ¿Pero por qué hace eso? Tiene que ¿Cuál es la mantener causa? la energía, No me gastar energía. porque no puede, Para sobrevivir el invierno. para sobrevivir no necesita Claro. mantener energía. Claro, el invierno es época de poca caza y eso. Ahí está. Ahí está. En el invierno no hay presas. ¿Está claro? No tienen que cazar. Entonces, ¿qué les queda? Meterse en una cueva y hibernar. Cuando empieza la temporada de verano, es más, ustedes recuerden, esto se ve mucho en ecología, el tema de presa y predador es cíclico. ¿Sí? Si los animales en verano aumentan su número porque se reproducen, porque hay más comida, disminuyen las presas. Llega un momento que el número de presas disminuye y los animales tienen que hibernar o morir. Entonces, en el invierno, cuando hibernan, las presas comienzan a aumentar su número porque tienen mejor, o sea, tienen más chances de sobrevivir en el ambiente y por eso son cíclicos. ¿Está claro esto? Por eso el hombre cuando, por ejemplo, preda a la presa, lamentablemente también deja, ¿sí?, al predador sin la posibilidad de poder desarrollarse. De ahí que también hay especies que se han extinguido, no porque el hombre las ha eliminado directamente, pero sí indirectamente. ¿Se entiende eso? Bien. Y los lípidos también conforman una parte muy importante que son las membranas plasmáticas y las membranas internas, porque la célula tiene una membrana externa que es la que define justamente el término célula, porque viene de celda, ¿sí?, algo que está dentro, encerrado, ¿sí?, como Hooke lo vio al microscopio cuando vio las células del corcho, y al mantenerse con esa membrana intacta, diferencia el contenido intracelular del extracelular. ¿Se entiende? Entonces hay una diferencia tanto química como electroquímica en ambos compartimientos. Y es más, las células animales tienen sistemas de, y las vegetales también, ¿no?, de endomembranas. ¿Qué quiere decir endomembranas? Membranas internas. Organelas como por ejemplo el aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos rugoso y liso, el núcleo celular que tiene membrana, ¿sí?, las mitocondrias, etc. Entonces, cuando uno habla de membrana, está hablando de una porción que separa un ambiente de otro y los hace totalmente distintos, ¿sí? Y los que conforman las membranas plasmáticas son los fosfolípidos, ¿sí?, que ya tienen el grupo fosfato unido a un aminoalcohol. También vamos a encontrar en el sistema nervioso lo que se llama esfingomielina o vaina de mielina o vaina de Schwann, que es una vaina que protege justamente a los axones de la pérdida del impulso nervioso. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, etcétera, demencia senil, terminan, ¿sí?, carcomiendo esa membrana y el impulso eléctrico ahora, como si fuera un cable coaxil, ¿sí?, pelado, se dispara y se pierde la señal eléctrica. De ahí que se sabe que las enfermedades neurodegenerativas a veces cursan con el desgaste de la membrana del axón, ¿sí?, la membrana externa, esa vaina que protege justamente a los axones de la pérdida de señal eléctrica. Muy importante. También en algunos animales las ceras son importantes, por ejemplo en los animales acuáticos, en los pingüinos. Fíjense que son aves que en tierra son totalmente torpes, pero en el agua son muy dúctiles, ¿sí?, tienen una muy buena natación. ¿Por qué? Porque acicalan sus plumas
con una glándula que tienen debajo de la cloaca, se llama glándula de la cera. Si ustedes los ven en televisión, van a ver que están con el pico de él, así calarse las plumas. No se las están limpiando solamente, sino que las bañan con aceite, las impermeabilizan, y por eso son mucho más dúctiles en el agua que en tierra, ¿sí? Porque son aves que se han desarrollado en un ambiente acuático mejor que en el terrestre, por una cuestión evolutiva. ¿Qué más me queda? Bueno, también pueden actuar como barreras de protección en nosotros, por ejemplo, en el cerumen del oído, que protege de infecciones. También lo podemos encontrar como estructuras propias de la combinación de glúcidos y lípidos como glucolípidos, la unión de los dos, en las membranas plasmáticas, que actúan como señales antigénicas para el reconocimiento celular. Y también glucoproteínas o lipoproteínas, que las vamos a unir después con las proteínas, ¿sí? Muy importante también para todo lo que sea señalización y transporte. Las lipoproteínas transportan, por ejemplo, lípidos. Bien, proteínas. Las proteínas se llevan prácticamente casi todo el repertorio de la funcionalidad celular. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno piensa que tanto hidratos de carbono como lípidos, principalmente, cumplen función energética, y digo principalmente porque también pueden ser estructurales, ¿no? Una cosa que me olvidé, que me quedó ahí en el tintero, los hidratos de carbono, por ejemplo, no en nosotros, fundamentalmente, pero sí en las plantas, forman estructuras. ¿Cuál es el ejemplo clásico? La pared celular de la célula vegetal. La pared celular de la célula vegetal está formada por celulosa, que es uniones de glucosa por enlaces, ¿sí?, beta y no por enlaces alfa. Eso me lo había dejado en el tintero. También hay estructuras de hidratos de carbono que aparecen, por ejemplo, en insectos o en hongos. La quitina no está formada por glucosa, pero es un polisacárido que es estructural. Ustedes fíjense que los insectos son invertebrados. Fíjense que sean invertebrados. ¿Que no tienen qué? Esqueleto. No Esqueleto. tienen La columna esqueleto vertebral. óseo o cartilaginoso. Puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? En los peces vamos a ver que hay esqueletos que son cartilaginosos, cartílago, como tenemos nosotros generalmente en el hueso, ¿sí? O como cuando nacemos, que somos todo cartílago, después se transforma en hueso, o óseo, como los peces óseos, ¿sí? Ahora, en los invertebrados no hay un esqueleto, entonces, ¿cómo tienen forma y cómo mantienen esa forma? ¿Sí? Gracias a un exoesqueleto formado por quitina, que es un polisacárido de alto peso molecular muy resistente, ¿sí?, y muy importante. Y también aparece en las paredes celulares de los hongos, ¿sí? Los mohos, por ejemplo, tienen paredes celulares, ¿sí?, igual que el símil a la pared celular de la célula vegetal, ¿sí?, pero no formada por celulosa, sino formada por quitina. Estos son ejemplos de hidratos de carbono, ¿sí? En los lípidos ya dije funciones estructurales. Ahora, en las proteínas, la versatilidad de funciones es impresionante, porque pueden ser partes del citoesqueleto, es decir, la célula tiene una forma propia. Si yo tengo una neurona, un glóbulo blanco, una célula dendrítica, ¿sí?, son totalmente distintas, tienen forma, y esa forma está dada por el citoesqueleto, es decir, una conformación de andamios dentro de la célula que le da la forma a la célula, la forma que tiene que tener hasta que la pierde cuando se divide y después la vuelve a obtener otra vez, ¿sí? Pero el citoesqueleto es formado o está conformado por proteínas, ¿sí?, por proteínas que ya las vamos a ver ahora en la clase que viene cuando empecemos con células, ¿sí? En el caso de las proteínas también tienen función estructural en la membrana plasmática,
ya que la membrana plasmática es una suerte de fosfolípidos y proteínas, las dos cosas. Las proteínas acá actúan como canales o carriers, transportadores, actúan también como parte de la señalización del extracelular, por ejemplo, en las lipoproteínas o en las glucoproteínas, ¿sí? Forma parte de estructuras de transporte, como la albúmina, que yo la mencioné en la clase pasada, una proteína que transporta sustancias en sangre. Puede actuar también como transporte de lípidos, las lipoproteínas. Habrán escuchado del colesterol bueno y malo, no son bueno y malo. Es el colesterol que lleva, ¿sí? Que se lleva, perdón, a los tejidos y el que se remueve del tejido, ¿sí? Para que no quede almacenado y encastrado ahí, que es el que trae los ateromas posteriormente y que puede traer infarto o ACV, ¿está? Pero no hay bueno y malo. Nosotros sintetizamos colesterol porque somos fábricas de colesterol como todos los mamíferos, ¿sí? Y hay hipercolesterolemias familiares, gente que tiene colesterol porque genéticamente lo fabrica, ¿está? ¿Depende de la dieta? Sí, pero también depende de un proceso interno a nivel genético. También forman el colágeno, ¿sí? Que le da estructura a toda la constitución del extracelular. Conforman también anticuerpos, es decir, sustancias que nos van a ayudar a defender de organismos o de partículas extrañas, ¿sí? Anticuerpos se denominan inmunoglobulinas, ¿sí? Conforman también estructuras muy importantes como las enzimas. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catalizador biológico. ¿Qué es esto? Si yo pongo una reacción química y voy de A hasta B, ¿sí? Las enzimas lo que hacen es acelerar el proceso millones de veces. Un catalizador hace eso. Aumenta la eficiencia de la reacción. La reacción se puede producir muy lentamente, pero si yo le agrego un catalizador, se produce rápidamente. ¿Cuál es la diferencia de un catalizador biológico, una enzima, a un catalizador químico? Por ejemplo, el óxido de manganeso, ¿sí? El catalizador químico se consume en la reacción. Yo lo puse, se terminó la reacción y se terminó. Lo tengo que volver a poner. Las enzimas hacen el proceso de catalizar la reacción y están libres para otro proceso más y otro proceso más y otro proceso más. ¿Está claro? Es decir, no se consumen en el proceso de reacción. Eso es importante, ¿sí? ¿Son todas proteínas? Generalmente sí. Hay un solo ejemplo de un ARN de confunción enzimática. Es una excepción. Y ojo con esto. ¿Todas las proteínas son enzimas? No. No todas las proteínas son enzimas. ¿Sí? ¿Las enzimas son proteínas? Sí. En el 99% sí. ¿Está claro esto? Miren que lo di vuelta y es distinto. Ojo con eso. ¿Sí? Y por último, los ácidos nucleicos. ¿Quiénes son? El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es el que transporta y transmite la información genética. A través de las moléculas de ADN, la célula se puede duplicar por un proceso de replicación celular y mantener la información genética. Por eso es crucial el proceso de replicación. Cuando hay fallas en este proceso, las células entran en apoptosis o muerte celular programada. Y cuando hay fallas a nivel general, se pueden dar células malignas, cáncer, ¿sí? Porque justamente las células no tienen el control de la reproducción celular, se reproducen continuamente y forman masas tumorales, ¿sí? Que pueden ser benignas o malignas, capsuladas o no capsuladas, ¿sí?
Y el ARN es el producto de la transcripción de moléculas de ARN. Hay una frase que es un dogma de la biología molecular. Se llama dogma central de la biología molecular. ¿Qué dice qué? Que del ADN se transcribe a moléculas de ARN. Y de ARN se traduce a proteínas. ¿Cómo lo explico esto? Muy sencillo. Tengo un libro, ¿sí? Vamos a poner este. Tengo este libro. Vamos a poner que este libro de coaching está escrito en inglés, ¿sí? Y cada una de los capítulos es un gen, ¿sí? Cada uno de los capítulos es un gen. Tiene 33.000 genes, lo que tenemos nosotros. 33.000 capítulos. Cada uno es un gen, ¿sí? Ahora, si yo les digo a ustedes, de este libro, que me transcriban el gen 18, o la página 18, ¿sí? El capítulo 18, y el libro está en inglés, ¿en qué idioma lo van a transcribir? En inglés. En inglés. No le van a cambiar En un que está punto y escrito. una coma, ¿está claro? En inglés. Pero después le digo a otro, traducímelo al castellano. Con lo cual, ¿qué van a cambiar? ¿De qué? Idioma. O De sea idioma. que, y van a tener un diccionario, ¿no? Para cambiar cuando no saben una palabra. Bueno, esto es lo que pasa en la célula. La información está acá adentro, está en los genes, está almacenada en el núcleo, ¿sí? Y está separada del citoplasma, importante. Porque cuando el ADN sale del citoplasma, la célula ya está. Por eso las nucleasas que se encuentran en el citoplasma degradarían al ADN. Únicamente en procesos de apoptosis o muerte celular programada, si no, no. ¿Está? Esta información que está en el núcleo, que está preservada, porque todas las células se llevan un libro entero cada vez que se duplican, porque lo replican, lo fotocopian, y lo pasan a otra célula. Entonces cada célula queda con un ejemplar, ¿sí? Este libro ahora, que tiene estos genes, al transcribirse esas moléculas, van al citoplasma. Hay varios tipos de ARN. El más abundante es el ARN mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque lleva el mensaje al citoplasma, ¿para qué? Para que ahora se cambie de idioma. Pasamos de los nucleótidos que conforman a los ácidos nucleicos a los aminoácidos que conforman a las proteínas. Por eso hay un cambio de idioma. ¿Se entendió? Entonces, tanto ADN como ARN es territorio ¿de quién? De estas moléculas llamadas nucleótidos, que está conformado cada nucleótido por una base nitrogenada, un azúcar y grupos fosfato. ¿Sí? Esos son los nucleótidos. Por eso son tan complejos. En cambio, las proteínas están conformadas por aminoácidos y nosotros tenemos 20 tipos de aminoácidos distintos, ¿sí? Solamente 20. En la naturaleza hay más de 150. Nosotros tenemos siempre los mismos 20, ¿sí? Si yo hago la secuencia de cualquier proteína, ¿sí?, de un ser humano, y generalmente de los mamíferos también, voy a encontrar los mismos 20 aminoácidos. Si me enfrento con bacterias, no, porque hay otros aminoácidos, ¿sí? Pero en nosotros siempre están los 20. Y algunos son esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que hay que adquirirlos con la dieta. Por eso somos omnívoros y por eso tenemos que comer carne, ¿sí? O por lo menos aportar proteicamente a nuestro organismo con algo que tenga aminoácidos que al ser esenciales son importantes para la fabricación de proteínas propias. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Profe, Sí, sí, perdón. sí. Para la fabricación de qué dijiste lo último? Para la Esenciales fabricación para- de proteínas necesito aminoácidos. Ah, ¿Sí? gracias. Ustedes me van a decir, ¿de dónde salen los aminoácidos? Ustedes comen carne. De vaca, de pollo, pescado, soja, por ejemplo. ¿Tá? Entonces son
cuerpos proteicos, son proteínas. Las proteínas, vamos a ver después, que en el estómago se degradan por una enzima que se llama pepsina. Cuando llegan al intestino, ¿sí? Si todavía no están hidrolizadas, si yo comí carne de vaca, generalmente en el estómago no se terminan de hidrolizar, ¿sí? Porque son estructuras muy fibrosas, no es la carne de pescado, que es más globular. Entonces cuando llegan al intestino, las proteasas que provienen del páncreas exócrino, que el jugo pancreático, ¿sí? Lo que hace es llevar este tipo de sustancias, terminar de degradar y llegar a aminoácidos. Y ahí se absorben en el intestinal, llegan a la célula y aumentan el pool de aminoácidos intracelular. ¿Para qué? Justamente para fabricar proteínas. ¿Sí? Nuestras células fabrican proteínas propias a partir de los aminoácidos ingeridos con la dieta. ¿Está claro? Proteínas que sirven para todo lo que les dije recién. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína. ¿Qué transporta? Gases. La albúmina, ¿sí? Transporta sustancias, calcio, bilirrubina, etc. La ferritina transporta hierro. La transferrina transporta hierro. Las lipoproteínas transportan ¿qué? Lípidos. Entonces, para mover las cosas en sangre necesito ¿qué? Proteínas. Si no, no se mueven. Pero si no consumís proteína, Y si no consumís proteína podés estar en problemas. Porque si no consumís nada, hay aminoácidos que únicamente los consumís con la dieta. Pero generalmente, de alguna forma consumimos proteína. sí. Ya sea vegetal o animal, consumimos proteína. Es muy raro no consumir proteínas. Es La más, gente, ponele que es vegetariana o esas cosas, que ¿cómo hace para consumir proteínas? pero igualmente Hay otras verduras. las verduras O tienen proteínas, sí, Ah, sí. Mediante medicación, si no. Y si no, bueno, igualmente ustedes piensen que, qué sé yo, no sé, ya comer clara de huevo, ya está. La clara de huevo es ovalbúmina, es proteína pura. Ujú. No necesitas comer carne de vaca, ¿sí? Bueno, Claro. generalmente el pescado tiene más expuestas las proteínas que la carne de vaca. Por eso vos consumís pescado y a las 2 horas tenés hambre otra vez. Son globulinas. Las otras son proteínas fibrosas. Por eso la digestión es más lenta. Claro. La soja ha reemplazado en muchos aspectos culturalmente a las proteínas animales, ¿sí? Profe, Pero, ¿puede ser que también exista una medicación llamada B12 que contenga? la B12 no, la B12 es una vitamina, no tiene nada que ver. Ah, ok. Y si B12 es Profe, una una vitamina. pregunta. Sí, Las legumbres que tienen, porque también es recomendada para esas personas que son vegetarianas y eso, que coman muchas legumbres. y las legumbres tienen generalmente aceites, ¿sí? Y también tienen proteínas, ¿sí? ¿Sí? A veces cuando uno, por ejemplo, cuando uno está falto de hierro, ¿qué te dan de comer? Lentejas. Claro. Bueno, el hígado sí, pero si no querés consumir carne de vaca, bueno, lentejas. ¿Sí? O espinaca, en su defecto, que tiene hierro. ¿Sí? Es decir, la idea, yo no soy nutricionista, ¿no? Pero la idea es tratar de tener una dieta balanceada, ¿sí? Entonces, como somos omnívoros, por la dentición que tenemos y el intestino que tenemos, la idea es consumir hidratos de carbono, lípidos, carnes, en proteínas, ¿sí? Y agua, porque el agua también es un alimento. ¿Sí? Ujú. Bien. Y después lo que preguntaban recién, también hay algunos biocatalizadores especiales, como las vitaminas, bueno, las enzimas que les mencioné, y las hormonas, ¿sí? Que no tienen funciones energéticas estructurales y están en muy pequeña cantidad, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas son disparadas por las células que se encargan de a gran distancia enviar un mensaje. Por ejemplo, la hipófisis al hipotálamo, y el hipotálamo y la hipófisis, perdón, y de ahí generalmente las células blanco, que puede ser la tiroide, las gónadas, las suprarrenales. Entonces, el sistema hormonal es un sistema de transmisión de mensaje a gran distancia.
Por eso se dice que es la transmisión endocrina, en donde las células, ¿sí? ¿Por qué endocrina? Porque se vierten dentro del torrente circulatorio. Y el páncreas tiene, fíjese, una función endocrina y una función exocrina. Parte va dentro y parte va afuera. ¿Sí? Bien. Ahí tienen someramente, esto para que no lo sepa de memoria, pero fíjense, si yo tomo las células procariotas, las bacterias, y las eucariotas, fíjense que los porcentajes sobre masa total no son muy diferentes, ¿sí? Solamente, bueno, el ADN y el ARN por la presencia de núcleo y tamaño, ¿no?, de la célula, obviamente, ¿sí? Pero fíjense que agua es lo mismo, sales minerales es lo mismo, precursores es el doble, pero no es tanta la diferencia. Lo único que es muy diferente, sí, es la presencia de ADN y ARN. Y fíjense que igual se mantiene la proporción de uno y otro, prácticamente, ¿sí? En las bacterias, ustedes recuerden que el ADN y el ARN se dan la transcripción, perdón, y la traducción en el mismo espacio temporal. En cambio, en nosotros hay una maduración del ARN mensajero que luego llega al citoplasma y ahí recién se da la traducción a proteínas, ¿sí? Porque hay mensajeros que tienen que hacer cierto tipo de corte y empalme, por eso nosotros tenemos 33.000 genes, pero tenemos más de 100.000 proteínas. ¿Cuál es la única forma de explicar esto? Y que un gen puede dar el lugar a más de una proteína. ¿Se entiende eso? Si no, no sería posible. Se llama splicing alternativo. Bueno, y por colorario, monómeros, recuerden que son las unidades menores que forman las grandes moléculas, por ejemplo, de los monosacáridos, los polisacáridos, de los aminoácidos, las proteínas, y de los nucleótidos, los ácidos nucleicos, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, glucógeno, ¿cuál es el monómero? La glucosa. Almidón, ¿cuál es el monómero? La glucosa. Celulosa, ¿cuál es el monómero? La glucosa. El mismo monosacárido. Por eso se dice que es el más ubicuo en la naturaleza, el que más se encuentra en la naturaleza, ¿sí? Si yo hablo, por ejemplo, de proteínas, los monómeros son los aminoácidos, esos 20 aminoácidos. Y de los ácidos nucleicos tenemos los monómeros, que son los nucleótidos trifosfato, ¿sí?, que pueden ser de parte del ADN o parte del ARN, ¿sí? Desoxirribonucleótido fosfato o ribonucleótido fosfato. La diferencia está en el azúcar que conforma el nucleótido y en una de las bases nitrogenadas. Polímero, macromolécula formada por varios monómeros, ¿de acuerdo? Es de elevado peso molecular, el almidón no se sabe qué peso molecular tiene, pero está formado por glucosas. Tengo una duda. Sí, ¿Tenemos que hacer el crucigrama ahora mientras vos estás explicando todo? ahora lo van a hacer. Entonces, cuando termine esto. Ahora, ya terminé yo acá, bueno, pónganse a hacer el crucigrama, yo me quedo acá, por si tienen alguna duda. Vamos. Dale, gracias. Corto un cachito la pantalla, un minuto, ¿eh? Me sirvo un café y seguimos. Pero estoy acá.
¿Se escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, bien. Sí, se escucha. Si tienen dudas, pregunten, ¿eh?